en el marco del Día Internacional de la Mujer. Cada año la ONU decreta un tema específico. En este 2019 el lema está centrado en Pensemos en Igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Damos la bienvenida a Yanira Argueta. Ella es directora del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, y también nos acompaña Emily Flores. Ella es rectora de Igualdad Sustantiva también de ISDEMU. ¿Cómo están? Bienvenidas. Emily, bienvenida. Buenos días, Wendy. Muchas gracias por este espacio y un saludo a todas las mujeres salvadoreñas que nos sintonizan en este momento. Perfecto. Yani, bienvenida. Muy buenos días, Wendy. Buenos días a toda la población salvadoreña, en particular a las mujeres y particularmente a las mujeres que luchan por transformar la vida de las mujeres con derechos. Perfecto. Vamos a ver una nota de introducción donde ponemos en contexto los elementos, los puntos que vamos a conversar esta mañana. Adelante. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que se estableció en el año de 1975 por decisión de la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar la lucha de la mujer en la búsqueda de oportunidades en la sociedad y en su desarrollo. Para este año, la ONU ha establecido el lema Pensemos en Igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio, el cual hace énfasis en las formas innovadoras en las que se puede llevar el mensaje por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El organismo internacional hace énfasis que, en la actualidad, las mujeres están en desventaja frente a los hombres en campos como la ciencia, la tecnología o la ingeniería. En el país, la situación de las mujeres no está alejada de esta realidad. Si bien la población femenina lidera los emprendimientos y la mayoría de micros y pequeñas empresas son dirigidas por mujeres, ellas tienen poco conocimiento de cómo usar las nuevas tecnologías y por ende se encuentran en desventaja en el mundo de los negocios, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE. Siempre en el marco de esta fecha hablaremos de los casos de violencia contra la mujer. Según la policía, entre enero y febrero de este año se contabilizan 59 feminicidios, cifra que, si se compara con el mismo periodo del año pasado, refleja una reducción de 13 casos. En un tercer momento, haremos un repaso a las acciones que ha realizado el ISDEMU y el gobierno en general durante esta administración en materia de la defensa de los derechos de las mujeres. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de hoy. Bien, ahí estaban algunas de las pinceladas que vamos a conversar esta mañana con el ISDEMU y centrémonos un poco en este tema, Pensemos en Igualdad, innovemos para el cambio. ¿Por qué es importante, Yanira, retomar este tema de la innovación con las mujeres y qué nos brinda la innovación y la tecnología para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres? Bueno, en realidad, hoy por hoy la tecnología todavía tiene mucho que debernos a nosotras porque se está usando muchas veces en contra de las mujeres. Sin embargo, la propuesta es hacer lo contrario, que la tecnología nos permita primero accesar a espacios donde no hemos tenido voz. Segundo, accesar a formación científica. Sabes que aquí se preocupa mucho por todo el tema de la educación y el acceso al empleo, pero hay muy pocos y muy pocas mujeres que logran espacios en los espacios científicos. Inclusive estudiantes, mujeres que estudian carreras como física o como química, son muy pocas las que permanecen y logran tener, digamos, y no porque a veces tienen los mejores CUM, pero tienen muy poco respaldo. Entonces, hay elementos en los cuales nosotras sí creemos que hay que fortalecer la participación de las mujeres. Y lo de innovación tiene que ver con todo. Innovar implica que tenemos que ser creativas y además generar mecanismos que garanticen que las mujeres puedan participar. Y tenemos un tema que para nosotros es crítico. Inclusive Naciones Unidas está llamando a unirse a la huelga, porque ya habíamos hablado de las esclavitudes, pero el tema del cuidado, nunca se habla sobre el cuidado como parte de esas esclavas que son las mujeres, porque aparte de hacer trabajo remunerado, también hacen trabajo no remunerado. Y hay un aporte importante de las mujeres en las cuentas nacionales de ese trabajo no remunerado. Entonces los estados tienen que ser creativos, porque normalmente dicen, no, es que no hay recursos para hacer arquitecturas para el cuidado, por ejemplo. Y sin arquitecturas para el cuidado, las mujeres no van a participar libremente en todos los espacios.
en los espacios académicos, en los espacios artísticos, en los espacios laborales tradicionales, si querés, porque tienen una carga del cuidado que no la asume todo el Estado, la asumen solo las mujeres y además no se reconoce. Por eso nosotras hablamos que si vamos a innovar, tenemos que innovar desde esa perspectiva. ¿Por qué estamos hablando que hay una gran cantidad de adolescentes, decimos que son ninis, que no van a la escuela, que no trabajan? Porque están cuidando. O sea, hay una gran diferencia entre los hombres adolescentes y niñas adolescentes. Porque las niñas, por el embarazo, temprano, terminan no yendo a las escuelas y por tanto tampoco yendo a trabajar o a trabajo remunerado, terminan cuidando. Entonces cuando pasan estas encuestas de los que ni trabajan ni estudian, las mujeres parece que son más, pero son más porque están en el tema del cuidado. Yanira, ¿y hay algún país en el mundo, por ejemplo, que reconozca precisamente esto, el hecho del trabajo no remunerado, de las personas que se tienen que quedar en casa y bajo qué mecanismos se han hecho? Bueno, Emily, si quieres un poco abordar qué es. Sí, en el mundo, como en el país, el tema de la brecha en el tiempo que las mujeres y hombres, y los hombres también dedican al trabajo del cuidado y labores domésticas que no se pagan hoy por hoy, sigue siendo una brecha en general. En todos los países del mundo. En todos los países del mundo. Sin embargo, hay países en la región latinoamericana que han ido avanzando poco a poco. Y uno de nuestros principales referentes en avances en la materia es el país de Uruguay, el que ha avanzado en instalar toda una política y un sistema nacional de cuidados que no solo brinda una infraestructura para proveer cuidados de personas dependientes, sino que también considera los derechos de las personas que son cuidadoras, que en su mayoría somos las mujeres. ¿En qué sentido reconoce los derechos de las personas cuidadoras? Por un lado, a recibir algún nivel de capacitación, algún nivel de asistencia social, llámese esto, salud, previsión social, una pensión. Hay muchas mujeres en la vida, y nos pasa aquí en el país, que abandonan su actividad económica o pasan a ser de la población económicamente inactiva, lo que catalogan la economía como la población económicamente inactiva, pero no están inactivas. Están trabajando en su casa, están trabajando cuidando personas, y este tipo de trabajo se reconoce previsionalmente con una pensión en el país de Uruguay, por ejemplo, entre otros beneficios que genera este Sistema Nacional de Cuidados. Quizás es importante, Wendy, que nos paremos un poco en el tema del cuidado, porque a nivel mundial se está hablando sobre esto. Y se está hablando, y hay gráficos importantes que en el país se pueden reconocer. Aquí, por ejemplo, la ley otorga 20 días para cuidar a familiar cercano, hijo, no sé qué. Pero tenemos casos, por ejemplo, de una madre, de una hija de 1 año, que ha pasado 3 operaciones la niña. Eso ha implicado más de 1 mes. Pero el sistema de protección que tienen las cuidadoras, que aparte es una empleada pública, no le garantiza, puede perder su trabajo, porque no tiene nadie más, es una madre sola, que le ayude a cuidar a su hija en el hospital. Entonces tenés una condición crítica. O, por ejemplo, mujeres que a sus hermanos, que no hay nadie más que los cuide, que ellas son empleadas, y tienen que ir a cuidar al hospital. En el sistema laboral no se contempla el tema del cuidado. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? Salen del mercado laboral formal por un tema del cuidado, porque no pueden dejar a su niña de 1 año o a su hermano extremadamente grave, porque no hay condiciones, entre comillas, legales que le den la protección, porque dice, tiene que ser económicamente dependiente de usted. Pero para las mujeres no solo es económicamente dependiente, es del cuidado también. Y en ese sentido, no solo estamos hablando de las mujeres que pasan en su casa y que no se reconoce su trabajo no remunerado, sino aquellas que además de hacer un ejercicio laboral, digamos, que por el que se les paga, tienen que asumir eso. Ahí tenemos una condición de contradicción, pero también de violación a los derechos. Y es complicado porque la ley necesitamos reformarla de manera que empiece a reconocer el trabajo no remunerado y el trabajo del cuidado, que es súper grave para las mujeres. A propósito de lo que dicen en la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2017, dice que la población económicamente inactiva
Si lo centramos en las mujeres, representa el 53.7%, pero ahí vamos lo que decían ustedes. No es que esta población no esté trabajando, sino que probablemente muchas de estas mujeres estén cuidando a sus familiares, ¿no? Que también representa un trabajo. Lo que ha hecho Uruguay, ¿qué tipo de mecanismos, Emily, se podrían implementar acá? Porque hay que también contextualizarlo y dependiendo de las condiciones que tiene cada país, ¿no? Precisamente el tema de las estadísticas es fundamental. Tú acabas de decir un dato muy importante, el porcentaje de mujeres que representan la población económicamente inactiva, y evidentemente son más mujeres, pero cuando escudriñamos más ese dato, de la misma fuente que tú has mencionado, encuesta de hogares, nos dice de que de la población económicamente inactiva de mujeres, casi el 70% manifiestan que no han buscado activamente un trabajo por razones de trabajo doméstico y causas del hogar. Cuando les hacemos esa misma pregunta a los hombres de la población económicamente inactiva, nada más representan el 1.8%. Los hombres inactivos que no han buscado trabajo por razones domésticas o del cuidado. Igual nos vamos en el caso de las niñas o las mujeres que no asisten a ningún centro a ningún centro de educación. Casi el 40% de las mujeres que no asisten a ningún centro de educación es por razones de trabajo doméstico y del cuidado. ¿Qué mecanismos podemos hacer? El país de alguna manera ha ido avanzando poco a poco, aún de manera dispersa, lo tenemos que reconocer, en generar algunos mecanismos. Y parte de estos mecanismos que se han hecho ha sido la reforma del sistema de seguro social, por ejemplo, que ha ampliado su cobertura a trabajadores independientes o a cuenta propia. Tú ya mencionabas, muchas mujeres se ubican en el sector laboral para ser microempresarias o para ser trabajadoras informales, como comúnmente les denominamos. Y las trabajadoras domésticas que también están incluidas desde Las 2011. trabajadoras domésticas también ya tienen la oportunidad, sin embargo es necesario fortalecer más el mecanismo de cómo se hace la obligatoriedad para que cada vez más empleadas domésticas y también familias patronas puedan también afiliar a sus empleadas domésticas al sistema de seguridad social. Eso les iba a decir, porque aquí tengo datos del Seguro Social, por ejemplo, que comenzó en 2010, con 700 personas trabajadoras en el hogar que estaban adscritas ya a este régimen, y al 2018 son 4.508, es decir, un porcentaje bastante bajo, pero porque también no existe una obligatoriedad, ¿no? Sino que es voluntario. Exactamente. Por otro lado, también es importante que reconozcamos los esfuerzos que otras instituciones han realizado también en el tema de cuidado. El programa Ciudad Mujer, por ejemplo, es un programa de servicios diversos, integrados e integrales que cuenta dentro de sus instalaciones con servicios de cuidado. ¿Qué quiere decir? Las mujeres siempre llevamos a nuestros hijos porque no tenemos con quién dejarlos. En Ciudad Mujer hay salas de cuidado en donde ellas pueden ir libremente a hacer su proceso de formación, su proceso de asistencia jurídica, de salud, entre otros, y estar con la tranquilidad de que a sus niñas, a sus niños los están cuidando en un lugar seguro y con un sistema integral. También poco a poco el sistema de protección social y sus programas de comunidades solidarias han ido integrando algunas modificaciones para transversalizar el enfoque de género. La pensión básica universal ha sido generalmente focalizada en mujeres adultas mayores porque también tiene que ver con un tema demográfico. Las mujeres tenemos una mayor esperanza de vida y estas mujeres evidentemente no tenían acceso a una pensión básica. Lo malo es que no se puede ampliar, porque desde la administración pasada son 34.000, un poco más, adultos mayores y adultos mayores. Y está focalizado nada más en algunos municipios de pobreza extrema. Sí. Estamos diciendo de que invisibilizamos, o todavía nos falta la cobertura en zonas rurales en donde también hay muchas mujeres que carecen de ese tipo de servicios. A ver, Yanira, una pregunta con respecto a Ciudad Mujer. Me gustaría saber cuántas hasta el momento se han atendido, cuántas mujeres en estas dos gestiones, y qué expectativa tienen ustedes como ISDEMU de que este programa vaya a continuar. Fíjate que, bueno, dos elementos importantes en esto. Programas integrales e integrados como este son pocos en el país. Y ya tiene más de 2 millones de servicios, casi a 500.000 de mujeres, es más o menos así, ¿verdad? El ejercicio. ¿Eso qué implica? Que las mujeres acuden ahí por varias razones, y porque hay un tema, justamente lo que decimos, no tengo tiempo, si me voy, como dejo. Entonces, Ciudad Mujer les permite eso, les permite un espacio donde se forman, donde denuncian
pero también dónde se cuidan. Todo el tema en la autonomía física tiene un tema mucho más particular esto, porque tiene todo el tema de salud sexual y reproductiva y el tema de violencia, atención a la violencia. Entonces, esos dos mecanismos, por ejemplo, para las mujeres es fundamental, pero todo el proceso de formación técnica, porque puedes decir, son muchas mujeres que han pasado por formación técnica, pero el mercado todavía no está listo para eso. Entonces, pero si no, Ciudad Mujer ha ido avanzando, no solo en el proceso de formación técnica, sino en especialización particulares, que es una cosa importante, por ejemplo, en áreas no tradicionales, como mujeres en las áreas de electricidad, por ejemplo, o mujeres en el área de mecánica, que ganan más que fuesen solo costureras o cosmetólogas, que son los procesos más tradicionales que se han dado en este tipo de cosas. Nosotras creemos que Ciudad Mujer le brinda además a las mujeres un espacio más seguro, ¿verdad? Si van a la policía por sí solas a poner una denuncia, o si van a un hospital, se sienten vigiladas, pero van a Ciudad Mujer y sienten que tienen un espacio más íntimo para ellas, y eso es importante. Y el trato también hace una gran diferencia, porque cuando uno entra a Ciudad Mujer es completamente otro mundo, como si fuera una institución, digamos, de manera separada, y a mí me consta, ¿no? Y además hay una visión de apropiación de las mujeres a ese programa. Ese programa lo ven como suyo, al hospital no lo ven como suyo, ¿verdad? Y en cambio Ciudad Mujer lo ven como su espacio, donde se empoderan. Y la ventaja es que son más de 18 instituciones dando servicios ahí. Entonces, ese tipo de procesos son procesos que deben de fomentarse e incrementarse a nivel nacional. Y no importa tengan una tasa menor de población o mayor, el tema es que tenemos que ir buscando cómo vamos a disminuyendo brechas. Y solo programas integrales pueden hacer eso. Yo considero que ningún gobierno, no importa quién sea, puede destruir un patrimonio de derechos como es Ciudad Mujer. Al contrario, ¿verdad? Porque es de las pocas instancias en el mundo, y no estamos diciendo solo en El Salvador, que garantiza estos procesos de atención integral. Y quisiera, para terminar todo el tema del cuidado, antes de que pasemos a otro tema, que se trabajó casi por año y medio, un proceso de la formulación de una política del cuidado. Eso ya está ahí. Seguramente está? ¿En la Asamblea? No, está en Casa Presidencial. Okay. Eso ya está. Fue un proceso casi de 2 años, ¿verdad? De trabajo, consulta, intercambio con los países que han hecho todo el tema del cuidado. Y tenemos ya un producto de eso, que esperamos que el nuevo gobierno lo retome. Y no porque de quién sea o no, sino porque las mujeres, hay una cosa que requieren para avanzar, no solo son los créditos, no solo son unidades de atención para la violencia, en realidad uno de los temas y de las deudas principales que tenemos es el tema del cuidado. Y esa política del cuidado que está ahí, a lo mejor tiene vacíos y hay que fortalecerla, pero ya es el inicio a ir transformando una cultura del cuidado en el país. Porque aquí no es solo que reconozcamos el trabajo de las mujeres, sino además que estimulemos la distribución de ese trabajo del cuidado. En las encuestas del uso del tiempo, las mujeres damos más del 18% de horas solo para el tema del cuidado. Y las que hacen trabajo laboral y hacen trabajo remunerado, pero todavía trabajan 2 horas más que los hombres en el trabajo no remunerado, que es el del cuidado. Entonces estamos hablando que les damos un aporte al país en esas cuentas nacionales que siempre estamos hablando, los que hablen de economía, que damos un aporte al país más que el sector comercio, por ejemplo, que solo te da el 17%. Eso implica que este país tiene que reconocer, como está llamada la huelga ahora, que si las mujeres paran del cuidado, el país para. Sin embargo, este tema también tiene que ver con la parte fiscal, es decir, resolver el tema fiscal para poder obtener recursos y reconocer también el trabajo. Y son políticas públicas. Por ejemplo, nosotras hablamos de la encuesta del uso del tiempo y la cuenta satélite que no logramos y esperamos que en la nueva etapa de este nuevo gobierno se incluya, es la instalación de la encuesta satélite. Porque eso ¿qué nos implica? Que tienen que hacer análisis efectivos para cualquier política pública e incluir a las mujeres.
y no como se ha estado haciendo en algunos proyectos o programas que se instalan, que son estos de transferencia remunerada, donde realmente lo que estamos haciendo y el éxito que tiene ese tipo de proyectos está basado en el trabajo no remunerado de las mujeres. Todo el trabajo del cuidado, el que tiene que llevar al niño a la escuela, el que tiene que ir a hacer la comida a la escuela, el que tiene que llevar al niño al control, cuando deberíamos de tener reglas donde eso, para cambiar esa cultura, también los hombres lo hagan y no solo las mujeres. El éxito de no tener niños desnutridos no es solo de una política pública, es del trabajo del cuidado que las mujeres hacen y que no se les reconoce. El éxito de tener más niños y niñas en los centros escolares es del trabajo del cuidado que hacen las mujeres y no solo de la política pública. Entonces tenemos que reconocer que esos éxitos que vemos ahí son éxitos que también generan un problema para las mujeres, que ya no solo es económico, de pobreza económica, sino de pobreza de tiempo, porque eso implica que tiene que buscar recursos económicos, todo el tema del cuidado, y entonces, por ejemplo, para capacitarse, para formarse, ya no lo tiene. Hay mujeres que estaban estudiando una maestría, el hijo o la hija se le enfermó y suspendió la maestría, porque tuvo que dedicar tiempo a ese cuidado, cuando podría ser distribuido. Entonces, en realidad el mensaje aquí es: el Estado debe reconocer ese trabajo no remunerado y una sociedad debe comprometerse a distribuir el trabajo del cuidado. Hemos hablado, por ejemplo, de la brecha digital. Y aquí les pregunto yo, ¿cómo está nuestro país? O si realmente esta es una tendencia global de la brecha digital que tenemos, y si tiene que ver, por ejemplo, con la proporción de mujeres que están o que estudian o que trabajan en el sistema informático. Pero también antes de eso habíamos hablado sobre toda la parte de protección social, y un tema que a la base de esto está, Yanira, que tiene que ver con el tema del cuidado, el trabajo no remunerado, y también nos comentaba, por ejemplo, los servicios que ha dado hasta el momento Ciudad Mujer, y yo le preguntaba si ustedes tienen alguna expectativa que este programa, que ha sido modelo no solamente a nivel nacional, sino mundial, hay que decirlo así porque ha sido reconocido, ¿tienen ustedes expectativas que esto puede continuar en la próxima gestión? Bueno, quizás voy a retomar esto del tema del cuidado y los servicios. La huelga es a nivel mundial por reconocer el trabajo del cuidado de las mujeres, que limita el desarrollo de ellas en cualquier espacio. Eso primero. Segundo, yo quiero, ya tengo los datos claros de Ciudad Mujer, cuánto ha dado, por ejemplo, este tipo de servicios, y estos datos nos dicen dónde están las esperanzas de las mujeres, dónde las mujeres se identifican y dónde buscan. Por ejemplo, hoy sí tengo el dato preciso, se han atendido más de 2 millones de usuarias y se han prestado servicios más de 5 millones de servicios. Hablamos de las dos gestiones. Hablamos de las dos gestiones, desde que se creó Ciudad Mujer a este espacio. Entonces estamos diciendo que yo sí creo que un derecho adquirido no se puede retroceder. Por eso es importante reconocer para no retroceder. Y ningún gobierno o ningún Estado puede negar cuando se ha avanzado en este tipo de derechos, pueden estar en contra de eso sin retroceder. A esto no se le puede llamar gasto, a esto no se le puede llamar despilfarro, a esto se le llama derechos, a esto se le llama garantizar mecanismos efectivos de derechos. Por lo tanto, el llamado no es solo a proteger, sino a fortalecer el ejercicio del derecho en un mecanismo como es Ciudad Mujer. Volviendo un poco a la parte del tema de la innovación y la brecha digital, a mí me llamaba la atención un dato que daba CONAMIPE hace algunas semanas, y decía que el 76% de las unidades económicas, que en su mayoría la conforman las mujeres, no tienen acceso, no usan Internet. Entonces, ¿cómo se ve esta brecha a nivel local, Emily, que nosotros, las mujeres, tienen y que de alguna forma les imposibilita o les dificulta poderse desarrollar más, por ejemplo, en el caso de las micro y pequeñas empresarias? La verdad es que la brecha digital afecta de manera general a las mujeres, y obviamente esta brecha digital se profundiza a medida que nos vamos alejando de las grandes ciudades del país. La brecha digital empieza desde el tema educativo.
aunque igual dentro de este se registran importantes avances en cuanto a ir introduciendo cada vez más el tema de la formación en las tecnologías informáticas de la comunicación a través de las escuelas del sector público y con el liderazgo del Viceministerio de Tecnología. Sin embargo, la brecha digital, como tú lo dices, en el caso de las microempresarias, genera de verdad un impacto en cómo ir avanzando en esa innovación de su cadena de valor, de su emprendimiento o de su negocio. ¿En qué sentido? En el sentido de la comercialización, en el sentido de estar al día con nuevos diseños, con su mercado al cual exponen sus productos o incluso con otros productos que pueden ser competencia y cómo ellas generar innovación para ser más competitivas en el día a día con este mercado. Y no solo tiene que ver con la brecha en las TIC, sino también con cómo poco a poco a las mujeres a través de los servicios que se les brindan en empresarialidad, también se les fomenta el crear o innovar en estas ideas de negocio o emprendimiento. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy las mujeres emprendedoras y empresarias, microempresarias, generalmente están enfocadas en su mayoría en el sector de servicios, servicios de alimentos, servicios de salas de belleza, como los conocemos, servicios de confección de vestidos, y no hay muchas mujeres innovando o pensándose sus ideas de negocio o sus emprendimientos enfocados en tecnología, como podría ser la generación de aplicaciones, servicios en red, etcétera, como generalmente lo hacen un poco más los hombres. Hay algunas universidades todavía desarticuladas que cada vez están promoviendo más la incorporación de mujeres a esto. Sin embargo, la brecha existe. ¿A nivel mundial también es de esta manera, Yanira? Sí, a nivel mundial, obviamente países más desarrollados tienen más acceso, pero de igual manera las mujeres todavía tienen una gran brecha en comparación a los hombres. Y hay un tema aquí de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos mecanismos que también en muchas ocasiones las mujeres temen, conocen la herramienta, pero temen involucrarse por los ataques que han recibido sobre esto. Y eso es bien frecuente, porque muchas de las emprendedoras de las que ya hemos hablado empiezan a promover, por ejemplo, sus iniciativas, pero también reciben ataques, ¿verdad? A veces ahí nosotras estamos altamente preocupadas porque en el último periodo se ha generado mucho odio, ¿verdad? Y entonces hay pequeñas emprendedoras que inclusive venden por internet. Y dice, a veces nos han estafado, o a veces los insultos, o a veces dicen cosas nuestras cuando ellas están haciendo venta. Entonces, aquí hay una mezcla del acceso a esas tecnologías con algunos mecanismos que tenemos que generar de protección a las mujeres. Porque igual pueden decir, bueno, miren, si las mujeres tienen acceso inclusive en el tema de comunicacional a las redes sociales, pero hoy en día hemos visto el nivel de violencia que se ha generado a nivel de las redes sociales contra las mujeres. Hay una promoción del odio. Entonces las mujeres temen, muchas veces aprenden las herramientas, pero temen que salir a la luz pública, como lo hacen las mujeres políticas, terminen siendo atacadas. O incluso expresar sus ideas en redes sociales. Expresar sus ideas en redes sociales. Hoy hay muchas de las jóvenes y mujeres que que antes uno las veía con la maleta vendiendo, pululando en las oficinas, vendiendo cosas. Hoy aplican en algunas aplicaciones, en Facebook u otro, hacen este tipo de promoción de sus ventas, pero aún ahí se sienten atacadas. Pero ¿cómo podemos proteger a las mujeres, Yanira, si al final no existe un marco regulatorio hasta el momento? Justamente de las cosas que inclusive ya Emily comentaba anteriormente, la Unión Europea, otras instancias han empezado a solicitar y regulando, no solo en los países, sino a nivel mundial, cómo se puede regular esto, porque hay una promoción muy fuerte del odio a través de las redes sociales, y hasta este nivel de innovación. Y es que es tan fuerte, porque ves que esta artista mexicana, del caso de Roma, por ejemplo, sí, ha sido totalmente atacada y discriminada. Impresionante. ¿Verdad? Y eso ella, que tiene, entonces, ¿te imaginas las mujeres de las comunidades
que utilizan esas herramientas y que terminan siendo atacadas. Entonces también esa brecha digital tiene que ver de cómo nos limitan y nos atacan, inclusive en eso. No solo porque no conozcamos la herramienta, sino porque el odio también se ha ido por esa vía. A ver, en términos de avances y hacer un comparativo sobre cómo está la situación de las mujeres a la luz de los marcos legales que se han establecido, entiendo que en 2011 se aprueba, o no sé si entra en vigencia, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. ¿Se puede decir que a partir de esta ley las mujeres en El Salvador están mejor, Emily? Se puede decir que tenemos avances y que sectorialmente muchas mujeres han tenido acceso a garantía de derechos a través de algunas transformaciones en los servicios del Estado, pero también a través de reformas normativas. La Ley de Igualdad llama a todas las instituciones del Estado. No estamos hablando solo del Ejecutivo, no estamos hablando de los ministerios, estamos hablando de todas las instituciones, del órgano ejecutivo, judicial, legislativo y ministerio público. ¿A qué? A que transversalicen el principio de igualdad y no discriminación a través de sus servicios y de su cultura institucional. Y que además tienen un plazo de tiempo para armonizar sus cuerpos normativos o todo lo que ello implique para garantizar el principio de igualdad y no discriminación. A partir de ello hemos registrado algunos avances y ciertamente muchos de estos avances tienen que ver con la gestión y el liderazgo que ha tenido el ISDEMU, siendo la institución rectora en la materia. A nivel instrumental, lo decimos nosotros, a nivel de la arquitectura, de cómo sentar las bases para que esta ley se implemente y se le dé seguimiento, hay avances muy grandes. Todavía nos hacen falta, pero los hay. Parte de estos tienen que ver con la instalación de todo un mecanismo de coordinación en el Estado que aglutina más de 40 instituciones del Estado para darle cumplimiento a la ley. La creación de un sistema de estadísticas y monitoreo que le da seguimiento y gracias a eso cada vez tenemos el acceso a mayor información. La DIGESTIC ha creado dentro de su estructura la Gerencia de Estadísticas de Género y con ello hemos tenido dos productos sumamente innovadores a propósito de innovación. Uno, en 2017, la primera encuesta de violencia, que nos da datos reales de cómo las mujeres sufren a través de su cuerpo la violencia. Pero además en 2017 se generó la primera encuesta sobre uso del tiempo. En 2010 ya habíamos tenido un módulo nada más de encuesta. Esta vez ya tenemos una encuesta nacional sobre uso del tiempo. Tenemos el Sistema Nacional de Estadísticas e Indicadores de Género, el ISDEMU y la DIGESTIC en conjunto. Y además las instituciones ya a diciembre del año pasado, de 2018, nos reportaban que 66 instituciones habían creado sus unidades institucionales de género. En comparación de 2012, que nada más llegábamos como a 12 instituciones o menos que tenían unidades de género. La unidad de género en sí a lo mejor no les da una garantía a las mujeres para transformar sus derechos, pero sirve como un mecanismo para poco a poco ir promoviendo cada vez servicios transformadores. 66 instituciones ahora tienen unidad de género, ¿de cuántas? De 91 que monitoreamos. Eso nos da una diferencia sumamente significativa. Además, más de 50 instituciones de estas también nos reportan que tienen al menos alguna partida etiquetada o alguna línea de presupuesto específica para el cumplimiento tanto de la Ley de Igualdad o de la Ley para una vida libre de violencia. El tema de recursos es uno de los principales retos que tenemos, porque esto nos llena de esperanza saber que estas instituciones lo tienen. Sin embargo, ya cuando profundizamos en qué representa este presupuesto del presupuesto general de la Nación, no llegamos ni al 1% de ese presupuesto. Y somos más del 50% de la población. Entonces, evidentemente ahí tenemos dos problemas. Uno es de redistribución de los recursos que ya se tienen, porque muchas veces no implica dar más a las instituciones, sino que cómo se redistribuye el presupuesto que ya tienen. Dos, generar mecanismos que garanticen y obliguen a las instituciones a presupuestar y a planificar con enfoque de género. Y tres, que las instituciones reformen su plan programático de servicios, que estos que están focalizados en mujeres o que están focalizados en población en general, cada vez sean pensados a la luz de fomentar poco a poco la eliminación de las grandes brechas que hoy por hoy persisten. ¿Y qué significa? Que a lo mejor en algunos casos estos recursos, estos programas deberían de ir focalizados a lo mejor 5 o 10 años específicamente en mujeres. Por ejemplo,
una de las grandes brechas que hoy por hoy tenemos es la propiedad de la tierra de mujeres productoras agrícolas. Se ha movido ni siquiera un punto porcentual. Las mujeres productoras agrícolas son propietarias de la tierra nada más en un 12%, 12.1%. Y en 2012 eran del 12.8%. Se ha movido mínimamente y a pesar de todos los esfuerzos que han hecho las instituciones en la materia. A pesar que el 47%, si no me equivoco, de las mujeres reciben los paquetes agrícolas. Exactamente. Sí, es que quizás ahí es importante reconocer que previo al 2012, digamos, las mujeres no eran reconocidas como agricultoras y por lo tanto no podían recibir propiedades inclusive o paquetes. Si su DUI no decía que era agricultora, usted no tenía derecho a ese paquete. Las mujeres no siempre se les llama de la manera adecuada, ¿verdad? Y entonces transformar esa cultura, porque aquí no es solo la ley, sino la cultura de cómo nos ven, o ese imaginario del que se habla, hace cambios. Y esos son los cambios, y a pesar de que se han entregado más propiedades y se han entregado hoy por hoy las mujeres pueden accesar a los paquetes agrícolas, antes no lo tenían, tenemos que ir haciendo cambios sustantivos en eso. Y como decía Emily, la brecha es tan alta que requiere, hablábamos de por lo menos solo 3 años, no más de 3 años, hacíamos un cálculo. Digamos un quinquenio si solo se entregando, redistribuir bien los recursos. Y entregando títulos de propiedad solo a mujeres para disminuir la brecha, porque es tan alta la brecha. Pero no podríamos decir lo mismo que hemos avanzado en la propiedad de la vivienda, por ejemplo. Ahí los programas Casa Mujer y otros que se hicieron lograron disminuir más la brecha. ¿Qué implicó esto? Tuvieron que hacer programas especiales y por eso nosotras planteamos que no es solo hablar en general, sino en particular conociendo en qué condiciones están las mujeres para poder responder a esa brecha. Por eso las estadísticas son fundamentales, pareciese que eso no nos sirve de mucho, pero para diseñar programas y orientar hacia dónde queremos para disminuir brechas, aquí ya no es solo para, entre comillas, como a veces se habla, es que le vamos a hacer el favor a las mujeres, no, es un derecho. Por lo tanto, ir disminuyendo la brecha es una responsabilidad que por lo menos 5 gobiernos de aquí van a tener para poder disminuir en un porcentaje, en varios elementos de estos derechos, para poder disminuir. Y uno de ellos también es el acceso a productos financieros, porque hemos hablado de acceso a la tierra, pero las mujeres son las que tienen menos posibilidades del acceso financiero. El sistema financiero está desarrollado de manera que ellas que no son propietarias, ellas que no tienen acceso a ningún tipo de herencia, por ejemplo, o sus recursos son limitados, no tienen acceso al sistema financiero tal cual está ahora. Hemos tenido ventajas, que han habido programas como Banca Mujer, como Fondo Mujer de Ciudad Mujer, que por cierto quería felicitar, ayer ya entregaron, porque hay capital semilla que les dan a las que hacen estas cooperativas para producir, y Fondo Mujer hace ese tipo de ejercicios, y ayer entregaron a varias de estas socias, se llevan, que no les dan dinero, sino les dan capital semilla, el producto para que ellas puedan hacer su labor o su trabajo remunerado o su emprendimiento. Pero a pesar de eso, no hemos logrado llegar a tener un techo, un nivel más alto de acceso al sistema financiero. Nosotras proponíamos 2 cosas, y en esto quiero reconocer al Banco Central de Reserva, que nos ha estado contribuyendo y hemos estado trabajando en conjunto, quizás es una de las instituciones importantes en este país, que además se ha comprometido en esas transformaciones. La cuenta satélite y el uso del tiempo, por ejemplo, hemos estado haciendo trabajos para avanzar en la cuenta satélite. Hemos discutido sobre normas del sistema financiero. Todavía ahí no hemos avanzado mucho, porque el sistema financiero es otro poder donde las mujeres no siempre tenemos acceso. Y se nos cierran las puertas muchas veces, eso no se puede cambiar. Pero sí se pueden cambiar las normas para que las mujeres tengan acceso a ese sistema. Porque no es solo crearles programas, porque el Banca Mujer o Fondo Mujer va a terminar un momento. Pero a otras mujeres que no llegan a Ciudad Mujer o que no llegan al sistema bancario nacional, el sistema tradicional, ¿cómo les va a accesar a eso si no cambiamos las normas? Entonces tenemos que ir buscando ese tipo de mecanismos, y lo seguimos discutiendo con el Banco Central de Reserva. Y la otra cosa que es importante reconocer con el Banco Central de Reserva, que está
próximamente el lunes vamos a hacer un lanzamiento, el costeo de la violencia contra las mujeres, lo que le cuesta al país la violencia. Porque no podemos seguir pensando que aquí no hay que invertir, que aquí tenemos no sé qué, cuando realmente tenemos que tener esa claridad, y por eso tanto estos estudios, las estadísticas nos permiten hacer eso. Y saber dónde y cómo vamos a invertir. Y en ese caso, con el Banco Central de Reserva estamos haciendo esa línea de discusión de la creación no solo de proyectos financieros para las mujeres, sino de normas técnicas. Yo quiero que eso quede claro. A mí me han dicho, eso no se puede cambiar. Otros países lo han cambiado. Eso se va a presentar pronto, Yanira, lo del costo de la violencia. Sí, iniciamos el 11, el lunes 11, hacemos el lanzamiento ya del estudio. El estudio dura 6 meses, o sea, al final del año tendríamos un costeo de lo que nos cuesta en comparación a lo que invertimos. Porque el costeo no es solo lo que invierte el gobierno, sino lo que invierten las víctimas y su entorno. Entonces tiene otros elementos importantes de hacer el análisis y para poder reorientar a dónde queremos el dinero de la violencia. No solo en las pandillas, sino también en el apoyo a las mujeres. Hablando de estadísticas, yo creo que es importante abordar este tema para conocer la situación de la mujer en su conjunto, pero sobre todo en el tema de violencia, porque entre enero y febrero, como ya lo decía la nota de introducción, la PNC ha registrado 59 muertes violentas a mujeres, es decir, feminicidios, que si bien es cierto son 13 más si nos comparamos con el año pasado, pero aún el problema sigue siendo bastante grave. El año pasado, por ejemplo, asesinatos a mujeres cerró con 383. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación de violencia contra la mujer en general? Y también hay otra arista que es importante analizarla y tiene que ver con los casos de abuso sexual de la mujer, donde sobre todo, a la luz de las cifras de la PNC, las víctimas o la mayor parte de las víctimas son adolescentes. Emilia. Definitivamente el tema de la violencia contra la mujer sigue siendo una de las grandes barreras o una también expresión de las más fuertes de discriminación y desigualdad de género. Y tú ya decías los datos muy claros. Y por ello, a la luz de todas estas estadísticas, el año pasado, en mayo, se lanzó la Estrategia de Prevención de Feminicidio y Violencia Sexual, precisamente reconociendo el país y el gobierno la alarmante situación que enfrentamos las mujeres. Y si bien es cierto, es en general, hay un proceso más focalizado dentro del segmento de población más jóvenes. Y esto también está directamente proporcional con otro de los datos alarmantes que tiene que ver con el embarazo en adolescentes y que precisamente forma parte de otro de los grandes nudos que el país necesita continuar abordando y que este gobierno también ha tratado de abordar de una manera pertinente. Aunque se ha reducido con respecto al 2015, se ha reducido. Sigue siendo un problema, lógicamente. De hecho, es uno de los datos que a nosotras nos alienta, y es que el Ministerio de Salud reportó una reducción de 5.711 casos de adolescentes embarazadas en comparación de los datos del 2015. Esto significa una reducción de 30.3% de embarazo en adolescentes al 26.7%. Sigue siendo alarmante, y hablar de embarazo en niñas y adolescentes significa hablar de violación de derechos, significa hablar de agresión y de violación sexual, como tú ya lo decías. Y es un tema que, quieras o no, tiene que ser continuado por la gestión de gobierno que viene próximamente. Es un tema que preocupa y que obviamente genera retrocesos en el adelanto y en el goce de desarrollo de la mujer. Aquí hay dos elementos importantes en el tema de violencia. Uno, hemos logrado una arquitectura importante de más de 101 unidades de atención, unos juzgados especializados, una fiscalía, entre comillas, preparada para atender a las víctimas o para representar a las víctimas, pero tenemos una gran deuda. Creamos instancias como los juzgados, pero no creamos mecanismos que garanticen las víctimas. Por eso yo sigo insistiendo y digo a los señoras y señores diputados, tenemos que discutir y poner en la agenda la ley de víctimas, de atención a víctimas, porque sin eso no estamos haciendo nada, todo es un parche. Necesitamos reconocer la condición de esas víctimas y la necesidad que tienen. No podemos verlas como masa. Cada una de ellas tiene una condición particular. Justamente ahí se une
mucho de lo que hemos hablado. Cuando hay una víctima mujer, la atención a esa víctima mujer es más alta que la que es un hombre, porque el hombre sale solo, la mujer sale con toda la familia. Inclusive la visión de familia cambia con las mujeres, porque quien la apoya muchas veces es la que también, que es la vecina, la amiga, sale afectada en esa condición, y por lo tanto también tiene que reconocerse, porque aquí las leyes las hacen de manera tan tradicional que excluyen, ¿verdad? Que es casi de la visión como se ven a los hombres. O sea, es el solo y no las mujeres como víctimas son dos. Entonces hay que invertir en atención y protección a las víctias. De hecho, se ha presentado un anteproyecto en la Correcto. asamblea que entiendo que no se ha discutido sí, hasta el momento. Hay 3 anteproyectos. Uno que presentó Cristosal, una ONG, uno sobre el tema de desplazamiento forzoso, otro que presentó la UTE, la Unidad Técnica del Sector Justicia, y el Ministerio de Justicia. Nosotras ahora queremos que nos escuchen, porque obviamente los 3 tienen falencias en términos del enfoque de los derechos de las mujeres, pero en general nosotras sí queremos que haya una ley de víctimas donde se nos contemple a las mujeres. Eso por un lado. Entonces, el llamado es a que lo pongan en la agenda, es más importante que cualquier otro acto a nivel nacional. Hay que atender a las víctimas, hay que visibilizar a las víctimas. El siguiente tema, en el tema de violencia, la impunidad. El acceso a la justicia, yo quiero reconocer los esfuerzos que se han hecho con las mujeres que habían estado detenidas, entre comillas, por aborto, que no era por aborto, y que ayer, por ejemplo, salieron 3. El acceso a la justicia a las mujeres es crítico, inclusive para estas mujeres. No fue de la mejor manera la investigación porque priva mucho la visión moral que la visión de justicia. Y ayer 3 mujeres quedaron en libertad y esperamos que sigan saliendo otras que por temas de injusticia están detenidas. Pero también tenemos, además de eso, una ola de violencia que, a pesar de tener la estrategia contra el feminicidio y la violencia sexual y haber disminuido, que es un esfuerzo que hicimos más de 60 instituciones también, sigue generándose mecanismos de odio. Y cuando expresamos que nos parece que es contra Emily, vaya, ese ataque es solo contra Emily, no es cierto. Cualquier expresión de odio contra cualquier mujer nos expresa a todas y nos toca a todas. Por eso es el llamado a una sociedad tan intolerante, donde el tipo de agresión también es el tema del cuidado. Si ves a las mujeres, casi a todas las han tocado por el tema con los hijos, la sobrina, la tía, no sé qué, siempre los tocan en ese sentido. Y esa es parte de la expresión de violencia de las mujeres contra las mujeres. Y el otro tema es que tengan claro que no importa el poder o la formación académica que tenga, el agresor es agresor. Y aquí estamos hablando de agresores de cuello blanco, como les dicen. Bueno, acabamos de ver el caso del magistrado. Es correcto, y de otros más. Y de repente nos admiramos. Es que ese es el machismo, ese es el patriarcado. El ejercicio de poder sobre los cuerpos de las mujeres, y especialmente de las niñas y las adolescentes. Entonces, ¿cuál es el llamado? A casos como estos, nosotras enviamos cartas a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa, que permitiera que casos como el del magistrado se viera a la luz como se ve a cualquier otro victimario. Se les quitara la reserva. Que se les quitara las reservas, pero además no solo eso, sino que la Corte Suprema de Justicia debe de garantizar que, a pesar del poder y las relaciones de poder que él tiene dentro de la Corte, se haga justicia. A la Fiscalía de igual manera, y que sean pronta ese proceso, que no sea tan largo. Hay casos de víctimas que nosotras tenemos que pasan hasta 3 años. No es posible que el sistema de justicia tarde tanto para las mujeres. Y en particular, que estamos haciendo un llamado a proteger a las víctimas. Es que mira, el tema aquí no es que el riesgo de la víctima es que si es pandillero, que si es narcotraficante, el tema de la víctima es con cualquier agresor, especialmente si tiene poder. Si ese agresor tiene poder, la red de apoyo de ese agresor es más fuerte que el que le puede dar el sistema tradicional de justicia. Por eso nosotros estamos hablando de la importancia de generar mecanismos efectivos de protección a las víctimas. Y en el caso de ellas en particular, hay que trabajar esos mecanismos. Es que aquí hemos tenido diputadas, aquí hemos tenido de todo, pero las víctimas siguen siendo víctimas porque no tenemos mecanismos de protección efectivos.
Así es que el llamado es a un Estado a que le responda a las mujeres en el acceso a la justicia, a que proteja a las víctimas. En realidad, en el acceso a la justicia, el centro y siempre debe ser la víctima y no los procedimientos, ¿verdad? Y lo tercero es a una sociedad a que no promueve el odio contra las mujeres. Parece mentira que con cosas muy pequeñitas generan un nivel de violencia extremo para las mujeres. O sea, ¿y eso qué implica? De eso al feminicidio hay un paso. De expresiones en redes sociales contra las mujeres al feminicidio hay un paso, porque generan tal nivel de odio que terminan atacándote. Por lo tanto, a estos que están acostumbrados a atacar en redes sociales, recuerden que están generando un delito contra las mujeres. Y yo no estoy haciendo fantoche de esto, es real. Ya hemos conocido casos que hemos tenido que proteger por 2 o 3 cosas que han salido en las redes sociales. Hay que darle protección porque el nivel de odio y de persecución a esa víctima es más grave. Por lo tanto, el llamado es hacer conciencia y hacer un Estado de Derecho efectivo en todos los niveles para las mujeres. Vamos a dar paso rápidamente a redes sociales. Tengo algunas preguntas y comentarios para ustedes de nuestros amigos televidentes. Rosa Telles dice, como ISDEMU, ¿tienen ustedes facultad de respaldar la ejecución de políticas salariales que permitan la nivelación entre hombres y mujeres? Interesante pregunta. Vamos con otro más. Yuki21 dice, ¿cuál es la estrategia de la institución, sea esta preventiva o no, ante los casos de feminicidio en el país? Vamos con otro comentario, pregunta. Lali dice, no hay violencia de género, hay violencia generalizada y las mujeres por alguna razón se ven involucradas. Vamos con otro comentario. Teo Ruiz dice, la despenalización del aborto por las 4 causales es una deuda importante por resolver. La vida de la madre es prioridad y la religión no debe impulsar la falta de aprobación en este tema. Comenzamos con Emily las respuestas y luego con Yanira. Sí, en el caso, felicitar a las personas que han hecho esas preguntas, han sido sumamente importantes los temas que están abordando. En el caso de qué facultades tiene el ISDEMU para promover leyes, en efecto, nosotras como institución rectora tenemos la responsabilidad de promover que las instancias responsables hagan propuestas de ley o hagan propuestas de reforma a los cuerpos normativos que podrían facilitar avanzar en algún derecho. En el caso de políticas salariales, efectivamente es una de las reformas más urgentes o de crear mecanismos más urgentes para abordar esta brecha. La brecha anda por el 16%, según dice la DIGESTIC. La brecha salarial y la brecha de ingresos también, porque las mujeres hoy por hoy ganamos, en el caso de promedio mensual de ingresos, tenemos el 89.2 con respecto a los hombres, y en el caso de salarios 83.8. Eso significa una brecha más allá del 10%. Entonces, ganamos ahorita más de $50 menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo. ¿Qué se ha hecho a la fecha? El Ministerio de Trabajo, desde su dirección de inspección, genera todo un proceso de inspección en algunas empresas para garantizar que se cumple la normativa laboral. Sin embargo, todavía estos mecanismos tienen que afinarse mucho más para ver cómo las empresas generan reglamentos, generan y promueven también a las mujeres libres de discriminación en estos ascensos, pero también a través de las convocatorias de contratación, muchas veces hay sesgos para que mujeres se incorporen en plazas ganadoras, y tiene que ver también con todo un proceso de reforma de la cultura, en cómo también las mujeres cada vez se insertan más en otro tipo de mercado laboral. Entonces, sí, la respuesta es sí, nosotras podemos promover, sin embargo, hay otras instancias que son las encargadas de velar por el tema de empleo. Yanira, habían otras preguntas, por ejemplo, decía la despenalización del aborto por las 4 causales es una deuda importante. Había otro comentario que dice no hay violencia de género, hay violencia generalizada, dice las mujeres por alguna razón se ven involucradas. No, sí hay violencia de género. La violencia contra las mujeres es una violencia de odio, que es diferenciada, que no están en esas estructuras criminales de las cuales decimos que hay una serie de violencia. La de nuestra es especializada, por eso nosotros decimos cuando hay desplazamiento por violencia, las mujeres lo viven de forma diferenciada que los hombres. Entonces sí hay, inclusive en esos mecanismos. No podemos decir que eso es generalizado. Y hay estudios científicos que lo demuestran. O sea, a una mujer la amenazan, a un hombre lo amenazan y tiene que irse de su territorio y se va por amenaza.
a una mujer se va de ese territorio porque la han violado, porque la han secuestrado. O sea, tiene otras connotaciones. Por lo tanto, a pesar de la misma condición geográfica, tienen diferencia por su condición de género. Sí hay violencia. Y así como el tema de despenalización, donde en muchos de estos casos no hay justicia, hay otros casos de igual manera. Nosotras sí creemos que hay que revisar toda la normativa legal que tenemos para poder dar respuesta a las mujeres. Porque no es posible que sigamos creyendo que hay una sola manera de vivir, que hay una sola manera de actuar y que no hay otro derecho. Las mujeres lo tienen. Por eso, por ejemplo, si comparamos lo del cuidado que te estoy diciendo, hablan de esta condición, pero no hablan del cuidado. ¿Cuántas madres solas están? ¿Qué estamos haciendo por eso? Y lo estamos reconociendo, y ahora hablamos del aborto como un pecado, sin reconocer también el otro pecado donde no distribuimos los cuidados, donde no estamos cuidando, porque justamente el ministro de Justicia decía ayer, ¿cómo es posible haber acusado a estas mujeres sin que quien embarazó a estas mujeres también tuviera responsabilidad? ¿Cómo es posible que nos sigan viendo solo a nosotras? ¿Verdad? Entonces tenemos que saber diferenciar este tipo de mecanismos morales y lo que tiene que ver con el tema de derechos efectivos. Perfecto, con esto cerramos. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Emily, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Wendy, y al Canal 10 por brindarnos el espacio. Yanira. Bueno, gracias, Wendy. Mujeres, quiero reconocer la lucha constante. Si las mujeres no hubieran luchado desde el movimiento feminista y mujeres, no tuviéramos los cambios que tenemos ahora. Hay que seguir luchando y hay que seguir transformando una sociedad más igualitaria.